El uribismo pretende sacarle réditos políticos a la renuncia del fiscal Martínez y a la decisión de la JEP de no extraditar a Santrich para hacer una constituyente. Acordémonos que una constituyente es lo que permitió que Chávez y Maduro se perpetuaran en el poder. Pero debemos como país parar un momento y reflexionar. Y si paramos un segundo, nos damos cuenta que sí es posible, al mismo tiempo, celebrar que el fiscal haya renunciado y reprochar que la JEP haya dejado en libertad a Jesús Santrich. En este momento hay agentes del CTI, mucha atención, por favor. En el acuerdo de paz quedó claro que todos los delitos cometidos después de la firma del acuerdo, es decir, después del 1 de diciembre del 2016, son de la jurisdicción ordinaria. Igualmente quedó claro que todos los actores del conflicto armado pueden gozar de la garantía de no extradición, pero solo por delitos cometidos antes del 1 de diciembre del 2016. Así las cosas, cuando la Fiscalía recibió la solicitud de Estados Unidos pidiendo la detención provisional con fines de extradición de Jesús Santrich por conspirar para enviar miles de kilos de cocaína desde Colombia hacia las calles de Estados Unidos, la Corte Constitucional decidió que antes de que el gobierno y la Corte Suprema avalaran esta extradición, la Justicia Especial para la Paz tenía que decir si el delito se cometió antes o después de la firma del acuerdo de paz. Hay que entender que las solicitudes de extradición no implican que el Estado requerido, es decir, Colombia, hagan una evaluación o un juzgamiento de esta solicitud. Es decir, es un simple trámite que se hace sin valorar el hecho o la conducta, porque esta valoración y el juicio penal se hacen en Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿qué tenía que hacer la JEP? Pues básicamente establecer cuándo se cometió esta conducta y ya, no entrar a analizar la conducta misma. La Corte Constitucional en la sentencia C-112 del 2014 estableció, nótese que se exige no un nivel de verificación, sino uno de precisión en torno al particular, y dicha precisión de no lograrse de los documentos aportados genera la obligación en la sala de revisión de practicar pruebas para emitir un concepto. Y el documento más importante aportado fue la acusación de los Estados Unidos, que establece con precisión, como lo requiere la Corte Constitucional, que el posible delito se cometió entre junio del 2017 hasta abril del 2018. Pero si la acusación de Estados Unidos no era suficiente para la JEP, solo tenía que leer los alegatos de conclusión presentados por el señor Santrich. En estos, el acusado le confirma a la JEP la fecha de la conducta. El problema es que en las 148 hojas del auto, la JEP hace un análisis bastante contradictorio de lo que para ella significa establecer una fecha. Primero, empieza argumentando que el acuerdo de paz creó una nueva realidad social de transición. Dice textual que el proceso ordinario de extradición sufrió una modificación sustancial, pero se le olvida decir que solamente para las conductas cometidas antes del 1 de diciembre del 2016 y en el marco del conflicto armado. Por otro lado, la JEP argumenta que no puede entrar a evaluar la responsabilidad penal de Santrich porque solamente puede evaluar la fecha, es decir, la circunstancia temporal. Pero procede a hacer una evaluación sobre los sujetos procesales, la ilegalidad, la conexidad y la pertinencia de la prueba, entrando en un análisis que no le compete y que no es procedente. Y por eso concluye, desafortunadamente, que la aplicación de la garantía de no extradición se fundamentó en que la sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización. Y aunque todo parece indicar que las pruebas recolectadas en Estados Unidos, en Colombia, sí pueden ser ilegales a la luz de nuestra Constitución, no era la JEP quien tenía que entrar a analizar esto, porque solo tenía que pronunciarse sobre la fecha. Mejor dicho, todos se equivocaron. La JEP al extralimitarse en sus funciones, la Fiscalía al intentar tener en cuenta actuaciones de testigos cooperantes sin control judicial y pues nuestro famoso fiscal al renunciar ahora y no cuando el país se dio cuenta que él siempre supo de las coimas que estaba pagando el Grupo Aval y Odebrecht en la Ruta del Sol 2. Unas huevas. Esto es una coima, marica. Y como no existen las casualidades, horas después de que renunció el fiscal, el país conoció un video de 7 minutos en el que se ve a Santrich negociando un cargamento de cocaína con los mexicanos. Ya tenemos 15 millones listos arriba para entregarle. Yo le pregunté ayer a él que si quería que se le entregara todo el paquete de una sola, él me dice que de 5 en 5. Néstor Humberto Martínez le dijo a los medios de comunicación que la Fiscalía no conocía este video. Es decir, ahora no solamente Estados Unidos presiona a nuestra justicia quitándole visas a nuestros magistrados, sino que asume competencias de autoridades judiciales colombianas sin nuestro consentimiento. Y pues obvio al fiscal esto no le parece nada grave. Las operaciones que realizan las autoridades judiciales en el mundo de entrampamiento corresponden a realidades que en este caso específico yo le puedo decir que
de las cuales no tenía conocimiento en ese momento la Fiscalía General de la Nación. Por eso no tuvimos participación alguna en ese operativo. Tan ilegales son todas las pruebas y tan negligente fue el fiscal que para recapturar a Santrich a la Fiscalía le tocó salir a buscar la declaración de Marín a último minuto. Y ahora quiere salir como un héroe, no solo con Estados Unidos, sino con la opinión pública colombiana. Pero es que el fiscal empezó mal y terminó mal. Recordemos que el fiscal se hizo elegir después de un intenso lobby en la reforma de equilibrio de poderes para beneficiar a los magistrados que después lo eligieron como fiscal general. El fiscal es de esos funcionarios que tienen más bien poquito respeto hacia las instituciones. No le gustó la reglamentación de la JEP y armó una estrategia de noticias falsas con el gobierno para objetarla. Renunció de ministro de Pastrana justo cuando iban a aplicarle una moción de censura. Incluso por esto su actual amigo político lo calificó de mico. Los únicos micos son el ministro de Gobierno y el ministro de Justicia. Y ahora arma un show mediático alegando objeción de conciencia por la decisión de la JEP, cuando en realidad quería salir corriendo antes de que la Corte Suprema de Justicia le aprobara un impedimento con todo lo relacionado con Odebrecht, dejando expuesto el profundo conflicto de interés con el cual presidió la Fiscalía por estos últimos 3 años. Pero no solo esto, su pobre gestión también lo estaba dejando expuesto. Le fue muy mal en su tarea de destruir la paz con las objeciones. La Corte Constitucional no le va a aprobar el glifosato. La sombra de sus amigos protagonistas del cartel de la toga lo persigue. Y Colombia lo recuerda hoy más por ser el abogado del Grupo Aval que por ser nuestro fiscal general de la Nación. Por eso la Fiscalía hoy cuenta con un pobre 39% de favorabilidad en comparación a la JEP, que tiene un 47% de aprobación. Pero volviendo a la extradición de Santrich, que es lo que de verdad importa, y no la renuncia del fiscal porque no se acabó el país, así él quiera que pensemos que así es, hay que tener claro que la decisión de ordenar la libertad de Santrich fue un error de la JEP y 3 de sus magistrados, porque 2 salvaron el voto y no del acuerdo de paz. El acuerdo es claro con respecto a las conductas cometidas después del 1 de diciembre del 2016. Y de todo esto nos queda entender que aunque no nos guste la decisión de la JEP, la tenemos que acatar y respetar, porque es una decisión de nuestra justicia. Y debemos esperar porque aún queda un recurso de apelación por resolver interpuesto por la Procuraduría. En medio de esta polarización, ayudaría mucho que nuestro presidente presente una terna para fiscal que sea realmente digna del cargo, alguien técnico, no político, y que no vaya a dividir más al país. Al presidente Duque sí hay que agradecerle que hasta ahora no le ha dado eco a las ideas absurdas de su partido de hacer una constituyente.